Bonjour tout le monde, comment nous y est? Moi bien content avec nous pour continuer avec cours créole haïtien. Non moi c'est Trax Joseph. Si estás listo o estás lista, empecemos. Baby, make we collabo. I know you want the collabo. Yeah, yeah. I go sing for you. You go sing. Hoy vamos a hablar del verbo ser. Es muy importante saber conjugar ese verbo en criollo haitiano porque es el único verbo irregular en criollo haitiano. Y el verbo ser se traduce por la palabra se. Primero, vamos en nuestro libro en la página 24 y vamos a leer la conjugación y después hablamos. Muy bien, amigo, seguimos con la clase con el verbo ser, como lo podemos ver acá. Es se en criollo haitiano. Primero dicen en la nota que lo consideramos como irregular porque en cierto tiempo que vamos a analizar ahora, el prefijo o sufijo, la palabra que vamos a agregar o quitar, que pone adelante o atrás para conjugar un verbo, puede cambiar de lugar o el verbo mismo puede desaparecer. Bueno, vamos a empezar con el presente de indicativo. Cuando hablo de presente de indicativo, quiero decir yo soy, tú eres, vos sos, ella, ok. Vamos a ver. Acá tenemos para el presente de indicativo, moi, c'est, yo soy, ou, c'est, li, c'est. No sé, yo sé, que es equivalente a yo soy, tú eres, él o ella, o usted es, nosotros somos, vosotros sois, ella, ellos son. Con ese tiempo no tenemos ningún problema porque el verbo va a estar. Podemos decir que en ese tiempo el verbo ser es regular. Vamos a usar siempre la palabra o el verbo ser para conjugarlo. Porque si no está el verbo ser, entonces estaríamos conjugar el verbo estar, que vamos a ver una conexión que hay entre el verbo estar y el verbo ser. Ahora pasamos con el pasado. El pasado podemos ver si lo queremos hacer de forma regular. Se dice moi c'était, yo fui. Ou c'était, li c'était, nous c'était, yo c'était. Que es equivalente a yo fui o yo era. Fuiste o eras. Los dos pasados del tiempo del verbo ser en español, que sea yo era, tú eras, él era, éramos, ¿ok? O fui, fuiste, fui, fuimos, fuisteis, fueron, es igual. Ahora vamos a ver qué pasa con el pasado. La nota nos dice, primera nota, estamos ahí en la nota, esa nota. La nota dice que es común de quitar el verbo en el pasado sin que eso no afecte el entendimiento de la frase.
Yo uso el verbo, no lo uso, es lo mismo. Bueno, miramos con ese ejemplo. Acá dice, moi t'es étranger. ¿Ves? Antes era moi c'était étranger. Pueden ver acá no está el verbo se. Desapareció. Sin embargo, la frase sigue siendo yo era o yo fui extranjero. Ahora, para entender eso es que al quitarle el verbo, el equivalente de la frase puede ser al verbo estar o el verbo ser. Bueno, como sabemos, el verbo estar es para algo pasajero. Ser extranjero ya es algo permanente. No es como estar enfermo, que puede ser por un día, o estar en un lugar. Bueno, miramos con ese ejemplo que estaba ahí. Ese ejemplo dice, moi te chauffeur. Yo fui su chofer o yo era su chofer. Depende. O moi te católico. Yo era católico o fui católico. Si digo moi te, un ejemplo, si agregaríamos otro ejemplo, moi te la, que es como un adverbio de lugar, entonces sería yo estaba aquí. Por eso decimos que cuando en el pasado, si sacamos el verbo, entonces la frase puede ser equivalente a una frase que contiene el verbo estar, que más adelante vamos a hablar de ese verbo como es invisible en, digamos, todos sus tiempos. Lo vamos a ver en la próxima clase. Ok, entonces si volvemos por atrás, podemos ver en el presente no tenemos ningún problema, está bien. Pero en el pasado, la primera irregularidad es que yo puedo sacar la palabra se y la frase sigue siendo igual. Pero esa frase puede ser útil o puede ser para una frase que contiene el verbo estar o el verbo ser. Eso quiere decir el verbo estar o el verbo ser en el pasado puede ser igual. De hecho, de que el verbo estar es en general invisible. ¿Ok? Ahora pasamos al futuro. La nota dice que el futuro se conjuga sin el verbo, solo con el partícula pral que marca el futuro o con la partícula ap. Nota, cuando el futuro del verbo ser es con ap, se puede reemplazar el futuro del auxiliar estar. Es la misma explicación porque, como sabemos, estar es invisible. Por eso, lo mismo pasa en el futuro. Ejemplo, nous pral riche. ¿Ve? No puedo decir en esa frase, nous se pral riche. No, no puedo decir. El verbo ser es invisible o desaparece en el futuro. Entonces, si digo nous pral riche, seremos ricos. O también digo nous ap riche. Es lo mismo. Es muy importante esa frase porque vamos a ver en las conversaciones que en criol se usa mucho
la forma progresiva o esa palabra up tiene una connotación especial cuando se trata de verbo ser y estar, porque juega el papel de futuro. No aprish es como si yo pudiera decir es el modo indicativo presente forma progresiva del verbo estar, que es siempre invisible, pero como podemos decir, o como yo he dicho en todas las clases anteriores, el presente continua en el modo indicativo es equivalente a un futuro. Eso está clarísimo hasta en esos verbos ser y estar. Ahora la conjugación sería de esa forma. Como podemos ver, moi pral, ou pral, li pral, nous pral, yo pral. Y como habíamos visto que pral es el verbo ir, si lo que viene después puede ser un nombre, puede ser que es solamente el verbo ir que estamos conjugando ahí. Porque si digo moi pral y después digo a mi casa, eso quiere decir voy para mi casa. Moi pral la calle moi. Entonces, si lo que viene después es un adjetivo, ahí puede ser el verbo ser. Entonces, el verbo ser es otra vez invisible en futuro. Por eso, la traducción es yo seré, tú serás, él será, seremos, seréis, serán. Muy bien. Antes de pasar al modo condicional, notamos algo interesante en el pasado. ¿Lo habías notado? Que la partícula cambia de lugar. En otro verbo sería moi tc. Pero acá ves el verbo primero y después la marca del pasado. También eso hace el verbo que el verbo ser es irregular. Bueno, lo mismo va a pasar con el modo condicional. Vemos. El condicional, el verbo sigue ahí, lo podemos ver, pero la diferencia es que el verbo cambia de lugar. En realidad, ta debería estar ahí cuando se trata de otro verbo, pero en el verbo ser está detrás, que sea el pasado o en el modo condicional. ¿Sí? Y también se puede eliminar el verbo. En la nota, mire lo que dice en la nota. Si vamos en ese ejemplo, acá, dice li seta yon volé. Él o ella sería un ladrón. ¿Estamos de acuerdo? Pero también puedo quitar el verbo y decir li ta yon volé. Es lo mismo. Podemos ver que sea en el pasado o en condicional se puede eliminar el verbo. O de forma más simple, cuando la marca que sea del pasado o del condicional está al revés, entonces el verbo puede desaparecer. Nota esas diferencias. Bueno, y después por lo que tiene que ver con el modo subjuntivo, no tenemos que hablar mucho de ese modo, porque sabemos que es todo lo que acabamos de decir, solamente agregaríamos la palabra que viene acá. Si no, el verbo
Si no, tendríamos solamente el verbo así, moi sé, usé, lisé. O acá también tendríamos sin el que el pasado, moi c'était. En ese caso también se puede eliminar el verbo. Y lo mismo acá, si saco el que, me quedo ahí con el futuro. Y acá, ese subjuntivo a base de condicional, que moi c'est en ese caso, lo dejamos tal como está. En ese caso, el verbo no se desaparece. Bueno, amigos, acabamos de ver una clase muy interesante del verbo ser. Por ahora, lo que podemos poner en la cabeza es que ser o estar es invisible, porque que sea en el pasado o en el condicional o en el modo subjuntivo, puede quitar el verbo. Y también como podemos ver que la palabra que marca el pasado puede se colocar después, no antes, porque veo que mucha gente dice moi tassé, no, moi c'est o moi tessé. No olviden que en el caso de este verbo, la marca del pasado se coloca después. O para facilitarte las cosas, elimina el verbo. Y también el futuro se marca más con up, que es la forma continua o progresiva, ¿sí? Bueno, entonces es todo para hoy. Nos vemos en la próxima clase para hablar del verbo estar. Sin olvidar que no será nada nuevo, es lo mismo, solamente vamos a ver practicar, digamos, para saber cuándo me toca el verbo estar o el verbo ser. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Chao.